No hay forma elegante de describir lo que se siente cuando un hijo te desea la muerte. No hay metáfora ni palabra que suavice ese filo. Simplemente se rompe algo dentro de ti y ya nada vuelve a sonar igual. Esa mañana, mientras tomaba mi café en silencio, escuché el sonido del teléfono sobre la mesa. Era una notificación de Facebook. No suelo mirar esas cosas, apenas sé usarlo, pero algo, una corazonada, o tal vez el instinto de un viejo que aún se niega a morir del todo, me hizo abrirla. Vi una foto mía. Era una imagen tomada en el patio, sentado en mi sillón de siempre, con la camisa vieja que uso para regar las plantas. Hasta ahí nada extraño. Pero el texto debajo, el texto me arrancó el aire. Si este viejo muriera, mi vida sería perfecta. Eran las palabras de mi hijo, escritas públicamente, acompañadas de risas y reacciones de burla, y aunque intenté pensar que era una broma cruel, algo en mí supo enseguida que no lo era. Porque detrás de esa frase no había humor, sino veneno, y el veneno siempre viene de donde más duele, de la sangre. Me quedé mirando la pantalla durante varios minutos. No sentí rabia al principio, solo una especie de vacío que me heló las manos. Quise escribirle, preguntarle por qué, pero borré el mensaje antes de enviarlo. ¿Qué sentido tenía? ¿Qué respuesta podía esperarse de alguien que ya no te considera parte de su vida? Esa publicación fue compartida, comentada, convertida en un chiste entre sus amigos. Yo, el viejo, el estorbo, el inútil, aquel que lo crió solo después de que su madre muriera, que lo alimentó con las manos partidas de tanto trabajo. Ahora era motivo de vergüenza, de odio. Cerré el teléfono con calma, tomé aire, me levanté despacio, y por primera vez en mi vida no lloré. No porque no doliera, sino porque comprendí de golpe que no valía la pena derramar lágrimas por quien ya había decidido enterrar a su padre en vida. Pero antes de continuar, me gustaría saber si te suscribiste al canal y si te está gustando esta historia. Esto me ayuda a ver que me acompañas y disfrutas de lo que escribo con el corazón. Ahora, continuemos. Pasaron horas, tal vez un día entero, sin que dijera nada. Esa noche apenas dormí. Releí mentalmente cada palabra, cada recuerdo, cada gesto que nos había llevado hasta ese punto. Recordé cuando era niño y me abrazaba después de las pesadillas, cuando corría detrás de mí gritando, «¡Papá, espérame!». Recordé cómo le enseñé a montar en bicicleta, cómo lloró cuando murió su madre y juró que jamás me dejaría solo. Recordé todo y me dolió más. No podía entender en qué momento el amor se había transformado en desprecio. En qué momento el hijo que crié con todo lo que tenía se convirtió en un extraño capaz de humillarme frente al mundo. Quizás fue culpa mía, quizás lo amé demasiado, quizás nunca le enseñé a agradecer. Durante años lo defendí de todo, de los profesores, de los vecinos, de sus propios errores. Le di todo lo que tuve, dinero, tiempo, paciencia, y sin embargo, lo perdí igual, no porque se fuera, sino porque dejó de verme. Y cuando un hijo deja de ver a su padre, es como si ambos murieran un poco. Al día siguiente fingí que nada había pasado. Preparé el desayuno, como siempre. El café, las tostadas, el periódico doblado sobre la mesa. Él bajó con su celular en la mano, riendo con alguien al teléfono. Ni siquiera me miró. Solo dijo, «Hazme una transferencia, papá, tengo que pagar algo». Ni un buenos días ni un por favor. Le respondí que sí, con la voz más neutra que pude, pero dentro de mí algo ya se estaba gestando. Un pensamiento frío, calculado, no de venganza, sino de justicia. De esas justicias que no hacen ruido, pero dejan huella. Cuando se fue me quedé mirando su taza vacía, y entonces lo decidí. No más súplicas, no más excusas, no más permitir que me tratara como un mueble viejo. Abrí el cajón del escritorio y saqué una carpeta con papeles del banco. La cuenta conjunta, aquella en la que estaban todos mis ahorros, el fruto de más de 40 años de trabajo. 40 años que no se borran con una publicación cobarde en una red social. Sonreí. No con alegría, sino con calma. Con esa serenidad que solo tiene quien ha perdido todo miedo. Esa tarde llamé a mi abogado. Le pedí una cita para el día siguiente. Y mientras hablaba con él, sentí algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Control. Por fin,
Iba a dejar de ser el hombre que todos daban por acabado. Esa noche dormí profundamente. Por primera vez en años, sin culpas, sin lágrimas, solo con la certeza de que, a veces, la vida te da la oportunidad de enseñar una última lección. Y cuando llega, hay que aprovecharla, porque incluso los padres más pacientes tienen un límite, y el mío acababa de llegar. Dicen que el amor de un padre es inquebrantable, que no importa lo que pase, uno siempre perdona. Pero eso no es del todo cierto, porque hay heridas que no las causa la vida sino la decepción, y la decepción viene de quienes uno menos espera. A veces me pregunto cuándo empezó todo. ¿Cuál fue el momento exacto en que mi hijo dejó de verme como su padre y empezó a verme como un estorbo? Y por más que busco, no encuentro una sola fecha. Creo que fueron muchas, pequeñas cosas, silencios acumulados, miradas esquivas, respuestas cortantes. Las grietas no aparecen de golpe, se forman con los años igual que la soledad. Recuerdo los primeros días después de que su madre murió. Él tenía 8 años. Yo no sabía cómo seguir adelante sin ella. Me sentaba en la cama con la cabeza entre las manos, sin fuerzas para nada, y él con su vocecita de niño me abrazaba el cuello y decía: «No llores, papá. Mamá está en el cielo, pero nosotros estamos aquí». Aquellas palabras fueron lo único que me mantuvo de pie. Trabajaba todo el día, a veces hasta de noche para que no le faltara nada. Le preparaba el desayuno, lo llevaba al colegio, lo esperaba a la salida, y aunque llegara agotado, me hacía tiempo para escuchar sus historias. Sus dibujos, sus risas, sus preguntas. Yo vivía por él. Era mi motor, mi razón de existir. Cuando empezó la adolescencia, las cosas cambiaron un poco. Ya no quería hablar tanto conmigo. Cerraba la puerta de su cuarto, escuchaba música a todo volumen y salía con amigos que yo no conocía. A veces llegaba tarde, con olor a cigarro, y yo le pedía explicaciones. Él se reía, me decía que exageraba, que no entendía nada, y yo callaba, porque temía perderlo si lo presionaba demasiado. Ahora entiendo que ese fue mi primer error, el silencio que abrí entre los dos por miedo a que me rechazara. Los padres también tememos, aunque no lo digamos. Tememos no ser suficientes, tememos que nuestros hijos nos vean viejos, torpes, fuera de lugar. El día que se graduó fue el último día que lo vi realmente feliz conmigo. Cuando subió al escenario y recibió su diploma, me buscó entre la multitud y me sonrió. Esa sonrisa, aún la recuerdo, era de orgullo, de gratitud. Yo lloré, escondido, para que no me viera. Pensé que todo lo que había hecho por él valía la pena. Pero poco a poco, las cosas empezaron a torcerse. Consiguió su primer empleo, empezó a salir con una muchacha de familia rica, y de pronto, mi presencia le avergonzaba. Una vez lo acompañé a un restaurante donde estaban sus amigos, y apenas me vio, se levantó y fingió no conocerme. «Papá, no tenías que venir», me dijo entre dientes, molesto. «No hagas que la gente te vea así, con esa ropa». Recuerdo que le sonreí fingiendo no entender y le dije: «Solo quería darte esto». Le entregué un sobre con algo de dinero. Sé que los comienzos son duros. Él lo tomó sin mirarme a los ojos. Esa noche, al llegar a casa, me miré en el espejo. Vi mis arrugas, mis manos agrietadas, el cansancio acumulado, y por primera vez me sentí viejo. No por la edad, sino porque mi hijo me había hecho sentir inútil, como si todo lo que yo era, todo lo que había hecho, ya no tuviera valor. Las siguientes semanas fueron un desfile de indiferencias. Cada vez que me llamaba, era para pedirme dinero, nunca para saber cómo estaba, nunca para preguntarme si comía bien o si me sentía solo. Solo transferencias, facturas, excusas. Y yo, tonto, seguía enviando lo poco que tenía, porque los padres, incluso los heridos, seguimos cuidando, aunque nadie nos cuide a nosotros. Un día le propuse almorzar juntos, como antes. Me dijo que no podía, que estaba ocupado. Insistí. Le recordé que hacía meses no nos veíamos. Su respuesta fue una risa seca. «Papá, deja de comportarte como un niño. Tengo una vida». Esa frase me atravesó. No lo discutí, solo colgué, y me quedé mirando el teléfono, sintiendo que algo se había terminado definitivamente entre los dos. A partir de entonces, nos hablamos poco.
Las fiestas familiares se volvieron silenciosas. Él siempre encontraba una excusa para no venir. Y cuando lo hacía, llegaba con su teléfono en la mano, mirando todo con fastidio. Ya no era mi hijo. Era un extraño que llevaba mi apellido y mi cara, pero no mi alma. Yo seguía esperándolo. Los padres siempre esperamos. Creemos que el amor es un boomerang, que tarde o temprano regresa, pero a veces no regresa nunca. Y entonces llegó la publicación, la maldita publicación, y comprendí que todas esas grietas que había fingido no ver durante años ya se habían convertido en un abismo, uno del que no se vuelve. Esa noche me senté en la oscuridad del salón. El reloj marcaba las 11, y cada tic-tac sonaba como un reproche. Me serví un vaso de vino, lo levanté frente a la foto de mi esposa y le hablé en voz baja. Fallé, Elena, le di todo, y aún así lo perdí. Me pareció escuchar su voz en el silencio. O tal vez fue mi conciencia. Todavía puedes enseñarle, Alejandro, pero no con palabras. Y supe que tenía razón. Las palabras ya no sirven cuando los oídos están cerrados. Era hora de hablarle con hechos, de enseñarle lo que realmente vale un padre cuando el dinero ya no lo acompaña. Esa fue la noche en que el dolor se transformó en algo más, en una calma peligrosa, en una serenidad que solo da el que ya ha decidido el final del camino. Yo no buscaba venganza, solo justicia, y la justicia a veces se viste de silencio. La noche que decidí invitarlo a cenar, sabía que algo iba a romperse. No esperaba reconciliación. Solo quería escuchar su voz sin la interferencia de una pantalla, ver sus ojos, aunque ya no reconociera en ellos al niño que un día me llamó héroe. Preparé todo como solía hacerlo su madre cuando aún vivía. La mesa puesta con esmero, la vajilla buena, el mantel que guardaba para ocasiones especiales. Cociné su plato favorito, guiso de carne con papas y vino tinto. Mientras el aroma llenaba la casa, me sorprendí tarareando una melodía vieja, una de esas que cantábamos los tres cuando aún éramos familia. Por un momento, casi sentí que todo volvería a estar bien. Pero no. A veces, la esperanza no es más que una crueldad disfrazada de costumbre. Llegó tarde, como siempre. Ni un buenas noches ni un abrazo. Solo un «¿Qué pasa ahora, papá? No me digas que te enfermaste o algo así». Su voz era un filo. Me dolió, pero no lo demostré. Le señalé la mesa. «Siéntate, hijo. Quiero hablar contigo». Frunció el ceño. «¿Hablar de qué?» «De nosotros». Se sentó con desgano, mirando el reloj. Durante varios minutos comimos en silencio. El sonido de los cubiertos fue lo único que llenó la habitación. Yo intentaba recordar cada gesto suyo, cada palabra amable de otros tiempos, pero no encontraba nada. Era como mirar a un desconocido. «Vi lo que publicaste», dije por fin, con voz tranquila. No levantó la vista. «¿Y?» Solo quería entender por qué. Rió. Una risa seca, casi cruel. ¿De verdad vas a ponerte sensible por una tontería de internet? Fue una broma, papá. ¿Una broma?, pregunté, intentando mantener el tono sereno. Decir que tu vida sería perfecta si yo muriera, ¿eso es una broma? No seas dramático, respondió. Tú mismo siempre dices que estás cansado de todo. Quizás te haría un favor. Lo miré largo rato. No respondí. Solo lo observé. Tenía mis ojos, mi manera de mover las manos, incluso mi forma de fruncir el ceño. Era mi reflejo deformado, y eso dolía más que sus palabras. Tu madre estaría decepcionada, le dije despacio. No la metas en esto. Ella dio su vida por ti, igual que yo. No me diste nada, papá. Todo lo que tengo, lo conseguí solo. Esa frase me atravesó como una estaca. Recordé las noches sin dormir, las jornadas dobles, los zapatos rotos, el hambre escondida detrás de una sonrisa para que él no lo notara. Pero no dije nada. Porque ¿de qué sirve defenderse cuando quien te hiere ya ha decidido no escucharte? El silencio se volvió espeso, incómodo. Podía oír el reloj marcando los segundos entre cada respiración. Entonces, él dejó los cubiertos sobre el plato y se inclinó hacia mí. Mira, viejo, no quiero sonar cruel, pero estás envejeciendo. No tienes idea de cómo funciona el mundo ahora. Vive tu vida y déjame en paz. ¿Eso es lo que piensas de mí? Eso es lo que es. Se levantó de la mesa. Yo seguí sentado.
mirando el guiso que ya se había enfriado. No sentí rabia, ni ganas de gritar, solo una calma extraña, esa calma que llega cuando se entiende que ya no queda nada por salvar. Tu madre decía que el respeto no se enseña con palabras, dije, casi para mí. ¿Otra lección de vida? Ahorra el discurso, papá. No necesito tus consejos. No, hijo, no es un consejo, es una despedida. Se giró hacia mí, desconcertado. ¿Qué? Nada. Come algo antes de irte. No tengo hambre. Como quieras. Lo vi caminar hacia la puerta. Antes de salir, dijo sin mirarme, y por favor, deja de revisar mis redes. Me haces quedar en ridículo. Cerró la puerta. Y con ese portazo se cerró también todo lo que quedaba entre nosotros. Me quedé solo en la mesa. El vino tenía un sabor amargo, casi metálico. El reloj seguía marcando el tiempo, implacable, burlón. Pensé en su infancia, en los días de lluvia en que se acurrucaba en mi pecho, en cómo su mano pequeña buscaba la mía para sentirse seguro. Y ahora, esas mismas manos habían escrito una frase deseando mi muerte. Apagué las luces. El silencio de la casa era tan grande que podía oír mis propios pensamientos. Fui al estudio, abrí el cajón del escritorio y saqué una hoja en blanco. Escribí la fecha y comencé una carta. Hijo, no te culpo, te entiendo. La vida te enseñó a despreciar lo que creíste débil, y yo me volví eso para ti. Debilidad. Pero algún día comprenderás que no hay fuerza más grande que la de un padre que calla. No busco que me pidas perdón, solo quiero que aprendas lo que yo nunca tuve el valor de enseñarte, el valor del respeto. Guardé la carta sin firmarla. Aún no era el momento. La venganza que tenía en mente no se escribía con tinta, sino con hechos. Fui al espejo y me observé. Vi mis ojos cansados pero vivos. Por primera vez en mucho tiempo me reconocí. Ya no era el hombre derrotado que se escondía detrás del amor. Era un padre que había decidido recuperar su dignidad. Esa noche dormí poco. Pero cuando amaneció, el sol entró por la ventana y algo dentro de mí cambió. Me vestí con mi traje viejo, el de las ocasiones importantes, y salí rumbo al banco. Porque cuando un hijo olvida de dónde viene, el destino se encarga de recordárselo. Y esta vez, el destino iba a tener mi firma. Nunca había madrugado con tanta decisión. El sol apenas asomaba y el aire aún olía a noche. Pero yo ya estaba en pie, con el mismo traje gris que usé el día que mi hijo se graduó. Lo miré frente al espejo antes de salir. El saco algo gastado, los puños marcados por los años. Me ajusté la corbata y pensé, irónicamente, que aquella era la ropa que había elegido para celebrar su éxito. Y ahora la usaría para borrarlo de mi cuenta bancaria. Mientras caminaba hacia el banco, sentí algo que no reconocía desde hacía tiempo. Poder. No el poder del dinero, ni de la venganza. Era el poder de saber que, por primera vez, no iba a dejar que me pisotearan más. El cielo estaba gris, las calles casi vacías. Entré al banco a las 8 en punto con paso firme sin mirar a nadie. La empleada de recepción me reconoció enseguida. «Buenos días, señor Méndez. ¿Viene a hacer algún retiro?» «No», respondí mirándola a los ojos. «Vengo a cerrar un capítulo». Esperé sentado. Frente a mí una familia joven llenaba formularios, riendo. El padre abrazaba a su hija pequeña y le mostraba unos billetes nuevos. Esa imagen me golpeó. Por un segundo, vi en ese hombre una versión más joven de mí, y en esa niña, al hijo que alguna vez me miró con la misma admiración. Tragué saliva y aparté la vista. Cuando por fin me llamaron, entré al despacho del gerente. Era un hombre de mi edad, de manos firmes y voz pausada. Nos conocíamos desde hacía años. Había sido testigo de cómo abrí aquella cuenta conjunta con mi hijo, orgulloso, creyendo que era el primer paso de su madurez. «Alejandro», dijo estrechándome la mano, «¿qué te trae por aquí?» Respiré hondo. «Vengo a hacer un cambio de titularidad». «¿De la cuenta familiar?» Asentí. Él frunció el ceño. «¿Está todo bien?» «Sí», mentí. «Todo bien. Solo necesito organizar algunas cosas». Abrió su computadora y me pidió mis documentos. Mientras tecleaba, me observó por encima de los lentes. «¿Y tu hijo está al tanto de esto?» «No», dije sin dudar. «Y prefiero que no lo esté». El silencio que siguió fue denso, casi solemne. El gerente asintió sin más preguntas.
Solo me pasó unos papeles para firmar. Mis manos temblaban levemente, pero logré escribir mi nombre con la misma calma con que uno cierra un libro que ha leído demasiadas veces. Cuando terminé, él me miró con un respeto silencioso. Alejandro, estas decisiones pesan. Lo sé, respondí, pero más pesa la humillación. Durante unos segundos ninguno habló. Solo se escuchaba el zumbido del aire acondicionado. Al fin, el gerente dijo, «Listo. A partir de hoy la cuenta está únicamente a tu nombre. Gracias. ¿Deseas cambiar las claves de acceso?» «Sí», dije sin vacilar. «Todo». Firmé los últimos documentos y guardé las nuevas tarjetas. El plástico aún olía a nuevo, pero para mí olía a justicia. Al salir del banco el aire parecía más liviano. Las nubes se habían abierto un poco y la luz del sol caía sobre la acera. Caminé sin rumbo, como si mis pies me guiaran solos. Me senté en un banco de la plaza y abrí mi libreta de notas. Comencé a escribir. No sabía exactamente qué, solo sentí la necesidad de hacerlo. Hoy recuperé lo que creí perdido, mi voz. Durante años confundí el amor con la obediencia, la paciencia con la sumisión. Le di mi vida a quien no la quiso, y aún así, me dolió más perder su respeto que su cariño. Pero hoy entendí algo. El respeto no se hereda, se exige, y el silencio no es bondad, es cobardía. Guardé la libreta. El sonido de unas risas cercanas me hizo levantar la cabeza. 2 jóvenes pasaban tomados de la mano, hablando de futuros y promesas. Me dieron ganas de advertirles que la vida no siempre cumple las promesas que uno hace con el corazón, pero me quedé callado. Que aprendan, pensé. Todos aprendemos cuando duele. De camino a casa pasé frente a una tienda donde solía comprarle regalos a mi hijo. Los mismos relojes, los mismos perfumes, los mismos gestos inútiles que siempre me rechazaba con frialdad. Entré igual. Le pedí al vendedor una caja vacía, con cinta dorada. ¿Un regalo especial?, preguntó. Sí, respondí, para un cumpleaños que nunca llegará. Esa tarde, llegué a casa con la caja bajo el brazo. La coloqué sobre la mesa del comedor y la observé durante minutos. Era hermosa, brillante. Por fuera parecía contener amor. Por dentro solo tenía aire. Me pareció perfecta. Un símbolo. Mi hijo iba a recibir su propio reflejo. Saqué un papel y escribí. Dentro de esta caja está exactamente lo que me dejaste, hijo. Nada. Guardé el papel dentro y la cerré. Esa noche dormí bien, por primera vez en años. Al día siguiente, mi hijo fue al banco. No lo supe por él, sino por la llamada furiosa que recibí unas horas después. «¿Qué hiciste, papá? El dinero no está a mi nombre. No tengo acceso a nada». Me quedé en silencio. Podía oír el pánico en su voz. Por primera vez, era él quien no tenía el control. «Papá, respóndeme. ¿Qué hiciste?» «Nada», le dije con calma. «Solo corregí un error. Eres un egoísta. Todo ese dinero era mío». «No, hijo», respondí. «Era nuestro. Y tú lo convertiste en vergüenza». Colgó sin despedirse. Minutos después, el teléfono sonó de nuevo. No contesté. Apagué el aparato y me quedé mirando por la ventana, viendo cómo caía la tarde. El cielo tenía un tono naranja, igual al de las tardes en que él era pequeño y corría por el jardín. Y me descubrí sonriendo, aunque con tristeza, porque a veces el amor más grande no se demuestra dando, sino quitando. Quitando el poder al que abusa, quitando el privilegio al que humilla, quitando todo, para que aprenda lo que realmente vale nada. Y mientras el sol se apagaba detrás de los árboles, supe que lo que había comenzado como una herida acababa de convertirse en una lección. Pasaron 2 días desde que cerré la cuenta, antes de que sonara el teléfono. Sabía que iba a ocurrir. Sabía que en cuanto descubriera la magnitud de lo que había hecho, me buscaría. Pero no imaginé que su voz sonaría así. No era solo enojo, era miedo. «¡Papá!», gritó apenas contesté. «¿Qué demonios hiciste? El banco dice que la cuenta está bloqueada. No tengo acceso a nada». Lo dejé hablar. Su voz era un torbellino de rabia y desesperación. Podía imaginarlo caminando de un lado a otro, con el teléfono pegado al oído, sudando, buscando culpables. Yo permanecí en silencio. Después de tantos años era mi turno de escuchar sin responder. «¿Papá?», repitió más alto. «Respóndeme». «Estoy aquí», dije finalmente.
¿Qué hiciste con mi dinero? ¿Tu dinero? Repetí con calma, dejando que cada palabra pesara. No recuerdo haberte visto trabajar para ganarlo. Era mío. Tú mismo me dijiste que esa cuenta era para los dos. Era, sí, hasta que dejaste de ser mi hijo. El silencio que siguió fue helado. Pude escuchar cómo su respiración se volvía más pesada. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que ya no tengo obligaciones contigo, que cada insulto, cada burla, cada palabra que me arrojaste como si no doliera, hoy tiene su respuesta. No puedes hacerme esto. Ya lo hice. Durante unos segundos no habló. Luego su voz cambió de tono. El enojo se transformó en súplica. Papá, por favor, no tengo cómo pagar el alquiler, ni cómo llenar el tanque del auto. Sabes que estoy pasando un mal momento. Cerré los ojos. Por un instante, su voz me recordó al niño que fue, el que corría descalzo por el jardín y me pedía ayuda para alcanzar la cometa. Pero abrí los ojos y recordé la foto, la publicación, la frase: si este viejo muriera, todos tenemos malos momentos, hijo, pero no todos deseamos la muerte de quien nos los evitó. No fue en serio, papá. Tú sabes cómo soy, bromeo con todo. Sí, sé cómo eres. Y también sé que las bromas muestran lo que el corazón no se atreve a decir. Se quedó callado. Pude imaginar su mandíbula tensa, sus ojos llenos de furia. Él nunca soportó que le hablara sin alzar la voz, porque la calma lo desarmaba más que los gritos. Dame otra oportunidad, dijo al fin. Prometo que voy a cambiar. No, hijo, respondí. Las oportunidades se piden antes de destruir lo que uno ama, no después. Eres cruel, escupió. Ingrato. Si no fuera por mí, estaría solo. Sonreí, aunque él no podía verlo. Ya estoy solo, pero al menos ahora es una soledad digna. Colgó. El sonido seco del teléfono me dejó una paz extraña, casi dulce. Me quedé mirando el aparato durante largo rato. No sentí culpa. Sentí alivio. Era como si cada palabra de desprecio que me había lanzado durante años se hubiera disuelto en ese silencio final. Pero la calma duró poco. Esa misma noche volvió a llamar. No atendí. Llamó otra vez. Y otra. Y otra. 54 veces. Sí, las conté. Cada tono de llamada era como un golpe seco contra la puerta de mi conciencia. 54 veces me buscó el mismo que me había olvidado 1000. A la llamada número 55, respondí. No dije nada. Solo escuché su respiración agitada. Papá. Su voz ahora era un susurro quebrado. Perdóname. No sé en qué estaba pensando. No quiero perderte. Esa frase, dicha tantas veces por otros hijos y tan pocas por el mío, me partió el alma. Pero había aprendido que el amor sin respeto no redime, solo debilita. No me perdiste hoy, hijo. Me perdiste el día que te reíste de mí frente a los demás. El día que me miraste con asco, creyéndote superior. El día que olvidaste quién te enseñó a caminar. Papá, no hables así, por favor. No te odio, hijo, interrumpí con voz baja. Pero tampoco te amo de la misma forma. El amor, cuando se pudre, se convierte en distancia. Y eso somos ahora, distancia. Del otro lado del teléfono se escuchó un sollozo, corto, ahogado, casi infantil. Por un instante, tuve el impulso de decirle que lo perdonaba, de decirle que todo estaría bien, pero recordé lo que me costó llegar a ese punto. Recordé las noches de humillación, las veces que fingí no escuchar para no romperme, y comprendí que perdonarlo tan rápido sería volver a ser esclavo de su desprecio. Adiós, hijo, dije simplemente. Que la vida te enseñe lo que yo ya no puedo. Colgué. Esta vez no hubo temblores, ni lágrimas, solo una sensación extraña, mezcla de tristeza y liberación. El teléfono volvió a sonar un par de veces más, pero no respondí. Salí al balcón, miré el cielo nocturno y respiré profundo. El aire frío me golpeó el rostro, pero me sentí vivo. Después de tanto tiempo, me sentí vivo. Me serví un whisky, encendí la vieja lámpara del salón y abrí mi libreta. Escribí una sola frase. A veces, amar también significa cerrar la puerta. Y la subrayé con fuerza, porque esa noche comprendí que la venganza no siempre se grita. A veces se pronuncia con el tono exacto de una despedida,
Dicen que después de una gran tormenta viene el silencio. Un silencio distinto, espeso, que no asusta, pero tampoco consuela. Así fue esa semana. Una calma extraña se apoderó de la casa, del teléfono, de mi mente. Ni una llamada, ni un mensaje, ni una palabra. Era como si el mundo hubiera decidido concederme un respiro. Los primeros días me costó acostumbrarme. Cada vez que el teléfono sonaba, ya fuera el timbre del portón o el ruido lejano del correo, mi corazón se aceleraba, temiendo que fuera él otra vez. Pero el tiempo hizo su trabajo, y la ansiedad se convirtió en quietud. Había algo sanador en ese silencio, una paz que nunca había sentido antes. Comencé a retomar pequeños hábitos olvidados: leer por las mañanas, cuidar las plantas, preparar café sin prisa. La soledad, cuando se elige, puede ser un refugio. Ya no necesitaba justificar mi existencia a nadie, ni demostrar que seguía siendo útil, solo ser. Una tarde de viernes salí a caminar al parque donde solía llevar a mi hijo de niño. Hacía años que no pisaba ese lugar. Todo había cambiado. Los bancos eran nuevos, el kiosco estaba cerrado y en lugar del viejo roble había una fuente moderna con luces de colores. Sin embargo, algo seguía igual: el eco de su risa. Cerré los ojos y por un instante lo escuché corriendo detrás de la pelota, con las mejillas rojas y la voz llena de vida. El recuerdo fue tan vívido que tuve que sentarme. Pensé, ¿en qué momento se nos rompió el amor? Pero antes de que la nostalgia me arrastrara, recordé la última conversación, el tono frío de su voz, la forma en que colgó, y entendí que no todo lo que se rompe merece reparación. Días después, me crucé con una vecina que conocía a mi hijo. Era una mujer habladora, de esas que saben más de lo que deberían. «Don Alejandro», me dijo con cautela, «¿se enteró de lo que pasó con su muchacho?» Mi estómago se encogió. «¿Qué pasó?» «Parece que lo echaron del trabajo. Dicen que tuvo una discusión fuerte con su jefe y que su esposa se fue de casa». Guardé silencio, no porque no me sorprendiera, sino porque no supe qué sentir. Ella me miró esperando una reacción, alguna frase de pesar, pero no dije nada, solo asentí. «Ya ve», añadió, «la vida siempre pone a cada quien en su lugar. A veces», respondí simplemente, «a veces lo hace tarde». Esa noche, al llegar a casa, me quedé largo rato frente al ventanal. Las luces de los edificios parpadeaban como si fueran recuerdos intermitentes. No sentía alegría por lo que escuché, tampoco tristeza. Era otra cosa, una especie de resignación serena, una comprensión amarga de que el destino no necesita nuestra ayuda para impartir justicia. Me serví un café y me senté en el sillón donde solía leerle cuentos cuando era niño. Sobre la mesita aún quedaba la foto de su infancia. Él sobre mis hombros, riendo, con las manos extendidas al cielo. La tomé entre mis dedos y la observé con detenimiento. El papel estaba amarillento, doblado en las esquinas. Con la otra mano toqué el borde como si pudiera volver atrás, pero no se puede volver atrás. El amor, cuando se gasta sin cuidado, se oxida como todo lo demás. Esa noche soñé con él. En el sueño era pequeño otra vez. Me abrazaba y decía, «Perdón, papá». Yo intentaba responder, pero no podía hablar. Desperté sudando, con el corazón acelerado. Miré el reloj, las 3:30 de la madrugada. El silencio era absoluto. Hasta el tic-tac del reloj parecía respetar el momento. Encendí la lámpara y escribí en mi libreta: «El silencio es el sonido de las consecuencias». A la mañana siguiente recibí una carta. No tenía remitente, pero reconocí su letra apenas la vi. Era temblorosa, torpe, como si hubiera sido escrita entre lágrimas. No la abrí de inmediato. La dejé sobre la mesa y la miré durante horas. Parte de mí quería quemarla sin leer. Otra parte necesitaba hacerlo. Finalmente la abrí. Solo decía unas pocas líneas. «Papá, perdóname. No supe medir mis palabras ni mis actos. Perdí todo, y ahora entiendo que tú eras lo único que no debía perder. Si algún día aún me ves como tu hijo, ven a buscarme. Estoy donde solía estar el roble. Ricardo». Leí la carta varias veces. El roble ya no existía. Lo habían reemplazado con una fuente, pero comprendí el mensaje. Era simbólico. Era un intento torpe de volver al origen. Guardé la carta en el bolsillo
y salí sin pensarlo demasiado. Cuando llegué al parque, el sol caía y las luces de la fuente se encendían lentamente. Lo vi allí, sentado en un banco, cabizbajo, con la ropa arrugada y la mirada perdida. Por un momento dudé en acercarme, no por rencor, sino por miedo. Miedo a que todo se repitiera, pero algo dentro de mí, quizá la voz de su madre, me empujó hacia adelante. Caminé despacio hasta quedar frente a él. No levantó la vista, solo dijo, con voz rota, «No esperaba que vinieras». Me senté a su lado sin responder. El silencio nos envolvió, pero esta vez era distinto. No era el silencio del rencor, sino el del cansancio, el de dos almas que ya se habían dicho todo con los ojos. Después de unos minutos, murmuró, «No busco tu perdón, papá. Solo quería que me escucharas una vez más». «Te escucho, hijo», respondí. «Me equivoqué. Todo lo que toqué lo destruí. Y ahora no tengo nada». Le miré las manos, las mismas que un día sostuvieron mis herramientas cuando le enseñaba a trabajar. Ahora temblaban, y por primera vez en mucho tiempo sentí compasión, no por su dolor, sino por su humanidad recuperada. «A veces perderlo todo», le dije, «es la única manera de entender lo que realmente vale algo». No respondió, solo asintió, y en sus ojos vi algo que creí extinto, humildad. Nos quedamos así, en silencio, viendo cómo las luces del parque se reflejaban en el agua de la fuente. Por primera vez en años, el silencio no dolía. Era paz. Paz después del trueno. Hay silencios que pesan más que los gritos. Ese fue el que nos envolvió después de aquel encuentro en el parque. Ni él ni yo supimos cómo llenar el aire con algo que no doliera. Nos miramos, respiramos, y dejamos que el tiempo hiciera lo que las palabras no podían. Al volver a casa, me sentí vacío, no porque lo hubiera visto mal, sino porque lo había visto humano, con los ojos hundidos, el orgullo roto, las manos temblorosas. Y fue ahí, al recordar esas manos, que algo dentro de mí empezó a resquebrajarse. Durante años, mis manos trabajaron por él. Las mismas que lo alzaron cuando cayó, que sostuvieron su bicicleta cuando aprendía a pedalear, que limpiaron su frente cuando la fiebre lo hacía delirar. Ahora eran las suyas las que buscaban sostener algo que ya no estaba. Me dolió más eso que cualquier insulto pasado. El rencor a veces es solo otra forma de amor herido. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en el sillón, mirando la carta que me había dejado. La leí una vez más, lentamente, palabra por palabra, como si pudiera encontrar en ella el mismo tono de arrepentimiento que vi en sus ojos. Lo encontré. Estaba ahí, escondido entre las líneas torpes. Por la mañana, sin pensarlo mucho, preparé 2 cafés. No sabía si iba a venir, pero el aroma del café recién hecho siempre fue el puente más fácil entre nosotros. Y, como si el destino aún tuviera sentido del humor, escuché el timbre. Era él, de pie, con las manos en los bolsillos y la mirada baja. «¿Puedo pasar?», preguntó. Asentí. Entró despacio, como quien pisa una casa ajena. El silencio nos acompañó hasta la mesa. Le señalé la taza. «Café, como te gusta». «Gracias, papá». No me llamaba papá desde hacía años. Esa palabra tan simple me golpeó con la fuerza de una memoria que se niega a morir. Bebimos sin hablar. Solo se oía el tic-tac del reloj y el ruido del viento contra la ventana. Finalmente, él dijo, «No vine a pedirte dinero». «Lo sé. Vine a pedirte algo más difícil». Lo miré. Sus ojos temblaban, pero no de ira. «Vine a pedirte perdón». El corazón me dio un vuelco. Era una frase que había esperado oír durante años, pero cuando por fin la escuché, no supe qué hacer con ella, porque el perdón, cuando llega tarde, no cura, solo abre la herida que uno había aprendido a cubrir. «Papá», continuó, «fui un imbécil. Creí que ser fuerte era pisar a los demás, y que mostrar cariño era debilidad. Pero estaba equivocado». Su voz se quebró. «Perdí el trabajo, perdí a mi esposa, y casi te pierdo a ti». «Casi», dije sin dejar de mirarlo. «Pero todavía estás aquí». Nos quedamos en silencio. Él bajó la cabeza, y cuando volvió a alzarla, sus ojos estaban llenos de lágrimas. «No merezco tu perdón», murmuró. «Tal vez no», respondí con calma. «Pero el perdón no se merece, hijo. Se da o no se da». Me levanté, caminé hacia la ventana y miré el jardín.
El rosal que su madre había plantado años atrás florecía otra vez, a pesar del abandono. Quizá el amor era eso, algo que insiste en renacer aunque nadie lo riegue. ¿Sabes qué es lo más difícil de ser padre?, le pregunté sin girarme. ¿Qué? Aprender a perdonar sin olvidar. ¿Y tú, puedes hacerlo? Me giré. Lo vi de pie, con los ojos llenos de una mezcla de miedo y esperanza. No lo sé, dije honestamente, pero puedo intentarlo. Se acercó, con paso lento, y me abrazó. No fue un abrazo fuerte, fue torpe, contenido, casi temeroso. Sus manos temblaban sobre mi espalda. Y sin embargo ese temblor me dijo más que cualquier disculpa. Por un instante, sentí al niño que había criado, no al hombre que me había humillado. «Gracias, papá», susurró. «Gracias a ti por venir». Nos quedamos así, inmóviles, dejando que el silencio hablara por nosotros. El reloj marcó las 10:30, y el viento volvió a soplar con fuerza, moviendo las cortinas como si la casa respirara. En ese momento, supe que algo había cambiado. No era una reconciliación completa, ni un final feliz. Era un inicio frágil, una grieta por donde se filtraba la posibilidad de sanar. Cuando se fue, me quedé mirando su taza vacía. El aroma del café aún flotaba en el aire, mezclado con algo que no reconocía hacía años. Paz. Tomé mi libreta y escribí: «El perdón no borra el pasado, pero aligera el alma para seguir adelante». Luego cerré los ojos y sonreí, porque tal vez, después de tanto dolor, eso era todo lo que necesitábamos. 2 manos temblorosas y la voluntad de volver a empezar. Decidí invitarlo a cenar un jueves. No sé por qué elegí ese día. Quizás porque los jueves siempre fueron neutros, ni el cansancio del lunes ni la esperanza del domingo. Solo un punto medio, como nosotros. Pasé la tarde preparando su plato favorito. Pollo al horno con papas, igual que cuando era niño. Mientras el aroma llenaba la cocina, me descubrí sonriendo. Era una sonrisa tímida, como si temiera traicionarme a mí mismo. Después de todo, perdonar no borra el dolor, solo lo cubre con un mantel nuevo. A las 8 en punto sonó el timbre. Abrí la puerta y lo vi ahí, bien vestido, con el cabello recién cortado y una botella de vino en la mano. «No sabía si aún te gustaba este», dijo levantándola con una media sonrisa. «Siempre me gustó», respondí. «Pasa». Entró con la misma timidez con la que los extraños entran a un lugar sagrado. Sus ojos recorrieron el salón, deteniéndose en los detalles que recordaba de su infancia. «Todo sigue igual», murmuró. «Sí», dije. «Algunas cosas no necesitan cambiar». Nos sentamos a la mesa. Por un momento, el ambiente fue liviano. Brindamos, comimos, hablamos del clima, del trabajo, de banalidades que servían de puente entre lo que éramos y lo que quedaba. Parecía una cena normal, pero debajo de cada palabra flotaba una tensión sutil, como una cuerda estirada, que podía romperse en cualquier instante. «Papá», dijo de pronto, dejando el tenedor sobre el plato, «¿alguna vez pensaste que podríamos volver a ser como antes?» Su pregunta me tomó por sorpresa. Bebí un sorbo de vino para ganar tiempo. «No lo sé», respondí con honestidad. «A veces las cosas no vuelven a ser como antes, solo se transforman», asintió, mirando la copa entre sus dedos. «Supongo que tienes razón». Hubo un silencio largo. Luego él habló de nuevo, esta vez con voz más baja. «No puedo dejar de pensar en todo lo que dije, en la publicación, en cómo te traté. Ya lo hablamos, hijo». «Sí, pero no creo haberme disculpado lo suficiente». «El perdón no se mide en palabras», le dije. «Se demuestra con hechos». Él levantó la vista, y en su mirada vi algo que me removió el alma. Gratitud. Una gratitud sincera, desarmada, casi infantil. Me di cuenta de que el orgullo que lo había destruido se estaba desmoronando frente a mí. «He estado buscando trabajo», me dijo. «Cualquier cosa. Quiero empezar de cero, sin depender de nadie». «Eso está bien», respondí, sintiendo un leve orgullo que no quise mostrar del todo. «Y también quiero devolverte algo de lo que te debo». «No me debes dinero, Ricardo». «No hablo de dinero», dijo, mirándome fijamente. «Hablo de respeto». Esas palabras, tan simples, me atravesaron como un relámpago silencioso. Sentí un nudo en la garganta. Durante años había deseado escucharlas, y ahora que las tenía frente a mí, no supe qué hacer. Solo asentí.
Eso será suficiente, hijo. Seguimos hablando un rato más. Reímos un poco. Nos interrumpíamos con recuerdos antiguos, como si buscáramos recuperar el lenguaje perdido de la familia. Por un momento tuve la sensación de que todo podía sanar, pero el destino, una vez más, tenía otros planes. Cuando nos levantamos de la mesa, él fue al baño y su teléfono quedó sobre la silla. Sonó una notificación. Sin querer, o quizás con demasiada curiosidad, miré la pantalla. Un mensaje. Ya salí de su casa. Mañana te explico todo. No sospecha nada. Sentí como la sangre me helaba. No quería creer lo que veía. Abrí el chat. El nombre en la parte superior me golpeó como una bofetada. Lidia, asesora legal. Mi abogado. Mi propio abogado. No entendía. Leí una y otra vez las palabras buscando un sentido menos cruel. Pero no lo había. Mi hijo no había venido solo a reconciliarse. Había venido a obtener algo. Cuando volvió, fingí normalidad. ¿Todo bien, papá?, preguntó al verme algo pálido. Sí, mentí. Todo perfecto. Terminamos la noche con un abrazo forzado. Cuando se fue, me quedé de pie junto a la puerta cerrada, con el corazón ardiendo. El sonido de sus pasos alejándose fue como un eco burlón. Regresé a la mesa, tomé el teléfono viejo de casa y marqué un número que conocía bien. «¿Aló?», respondió la voz de mi abogado, adormilado. «Lidia trabaja contigo, ¿cierto?», pregunté sin rodeos. «Sí, claro». «¿Por qué lo preguntas?». «Porque acaba de salir de casa». El silencio del otro lado me lo confirmó todo. No necesitaba más. Colgué. Me senté y respiré hondo. El perdón había durado una cena y una mentira. Miré la mesa vacía, el vino a medio terminar, las 2 copas aún tibias. Y entendí que tal vez el perdón no siempre es una segunda oportunidad. A veces es solo la trampa perfecta para ver si el otro realmente cambió. Y mi hijo no lo había hecho. Tomé mi libreta y escribí, con mano firme: «Hay heridas que el perdón no cura, solo disfraza, pero cuando la máscara cae, la herida vuelve a sangrar». Apagué la luz del comedor. El silencio volvió a ser mi único invitado. No dormí esa noche. La frase del mensaje me daba vueltas en la cabeza. Ya salí de su casa. Mañana te explico todo, no sospecha nada. Leí esas palabras tantas veces que casi las podía oír. No sospecha nada. La misma tranquilidad con que un ladrón apaga la luz después de robar. Me serví un café amargo y esperé el amanecer. El silencio de la casa se sentía distinto, más pesado, más espeso, como si las paredes supieran que algo se había quebrado otra vez. Cuando el reloj marcó las 8, ya estaba en el banco. El gerente me recibió con la misma cortesía de siempre, pero percibió algo en mi rostro. «¿Todo bien, Alejandro?», preguntó con voz cautelosa. «Depende», respondí. «Necesito revisar los últimos movimientos de mi cuenta». Él asintió y me llevó a su despacho. Tecleó unos segundos, frunció el ceño y giró la pantalla hacia mí. Allí estaba. Un intento de acceso a mi cuenta el día anterior, justo después de la cena. Habían tratado de transferir una gran suma a una cuenta jurídica. El sistema había bloqueado la operación por falta de autorización. «¿Reconoces esta cuenta?», preguntó el gerente. «Sí», respondí sin dudar. «Es de mi abogado». Me quedé mirando la pantalla, sintiendo una mezcla de náusea y vértigo. Mi hijo había planeado todo. La cena, el perdón, el abrazo. Todo era parte de un teatro para ganarse mi confianza, acceder a mis documentos y obtener mi firma o mis claves. El dolor fue tan profundo que me costó respirar. El gerente me ofreció un vaso de agua. «¿Quieres que denunciemos el intento?». «No todavía», dije. «Quiero manejarlo a mi manera». Salí del banco con el corazón latiendo con fuerza. El aire me quemaba los pulmones. Caminé sin rumbo durante horas, intentando entender en qué momento lo había perdido de nuevo. Quizás nunca lo recuperé. Quizás aquel abrazo en el parque fue solo una ilusión para ambos. Yo queriendo volver a ser padre y él queriendo volver a ser el hijo que fingía ser. Llegué a casa y me senté frente al escritorio. Encendí la lámpara, abrí la libreta y escribí. El amor no se mide por las veces que uno perdona, sino por el punto exacto en que deja de hacerlo. Luego respiré hondo y tomé el teléfono. Marqué el número del estudio jurídico. Respondió una secretaria. «Buenos días, despacho del doctor Serrano».
Necesito hablar con el doctor, dije, controlando el temblor de mi voz. Es urgente. Minutos después, su voz grave y pausada llenó la línea. Alejandro, ¿cómo estás? Mal, respondí. Muy mal. Necesito que revises algo. Le expliqué lo ocurrido. El intento de transferencia, el mensaje, la cena. Hubo un silencio tenso. Lidia, murmuró el abogado, no me gusta lo que estás diciendo. Ella trabaja conmigo hace años. Y trabaja contigo. Interrumpí. No conmigo. Pero ayer estuvo en mi casa. Eso no puede ser. Fue. Tengo pruebas. El tono de su voz cambió. Voy a revisar todo. Te llamo en cuanto tenga algo. Colgué y me quedé mirando el teléfono. Sabía que lo que descubriría no iba a gustarme, pero también sabía que esta vez no me iba a quebrar. No más. Esa tarde, el doctor Serrano me llamó de vuelta. Alejandro, tenías razón, dijo con voz grave. Encontré mensajes entre ellos. ¿Mensajes? Sí. Tu hijo le ofreció dinero a Lidia para que lo ayudara a crear un documento legal. ¿Qué tipo de documento? Un poder notarial. Iban a hacerlo pasar como un trámite bancario. Si hubieras firmado, le dabas acceso total a tus bienes. Sentí un nudo en el estómago. Por un segundo me quedé sin palabras. El mundo de nuevo se me vino encima. Pero no lloré. Ya no. Las lágrimas son para quien todavía espera algo. Yo, en cambio, ya había aprendido a soltar. Gracias, doctor, dije al fin. No haga nada todavía. ¿Qué piensas hacer? Lo que no hice la primera vez, enseñarle que mi silencio no es debilidad. Corté la llamada y me quedé en penumbra, mirando por la ventana. El cielo estaba gris, igual que aquella mañana en que decidí ir al banco, pero esta vez el gris no me oprimía. Era distinto. Era un gris que anunciaba tormenta, una que yo mismo iba a desatar. Esa noche escribí una carta, no para él, sino para mí. Una carta que comenzaba así. Querido Alejandro, perdonaste demasiado. Creíste que amar era aguantar, que la sangre pesaba más que la dignidad. Pero te equivocaste. El amor no se mendiga. Se ofrece y si lo traicionan se retira con la cabeza en alto. Mañana vas a enseñarle a tu hijo lo que significa perderlo todo, sin levantar la voz. Guardé la carta en el cajón. Preparé una carpeta con documentos, copias de movimientos bancarios y una copia impresa del mensaje que había leído en su teléfono. Cuando terminé, respiré hondo. Mi venganza no iba a ser gritar, iba a ser mostrarle lo que cuesta traicionar a quien te dio la vida. A la mañana siguiente, llamé al doctor Serrano. Quiero redactar un documento nuevo, le dije. ¿Sobre la cuenta? No, sobre mi testamento. Silencio. Luego, una sola frase del otro lado. Entiendo. Colgué. Y mientras cerraba la libreta, supe que esa vez no habría vuelta atrás. Porque un padre puede perdonar una ofensa, pero no dos del mismo corazón. Firmar un testamento no es tan difícil como uno imagina. Lo difícil es escribirlo sin que se te rompa el corazón. Llegué al despacho del doctor Serrano a las 9 de la mañana. El aire olía a papel nuevo y a café recién hecho, pero también a final. Lo saludé con un apretón de manos, y sin mucho preámbulo le dije, «Vamos a hacerlo hoy». Me condujo a su oficina, cerró la puerta y me ofreció asiento. Su rostro, siempre tranquilo, mostraba una preocupación que intentaba disimular. «Alejandro, ¿estás completamente seguro de esto?» «Más que nunca», respondí sin dudar. Sacó una carpeta del cajón y la colocó sobre la mesa. Dentro estaban los borradores que habíamos preparado en silencio la noche anterior. El documento era extenso, pero mi decisión cabía en una sola línea: revocar cualquier derecho sucesorio de Ricardo Méndez sobre mis bienes, cuentas y propiedades. Le pedí que me dejara leerlo una última vez. Cada palabra era un golpe seco, pero necesario. Mientras recorría las líneas con la mirada, sentí que algo en mí se cerraba definitivamente, como una puerta que se atranca desde adentro. ¿Deseas dejar alguna nota adicional o explicación?, preguntó Serrano. Asentí. Saqué un sobre del bolsillo y lo puse sobre la mesa. Sí, esto. Quiero que lo entreguen junto con la lectura del testamento. ¿Qué contiene? Solo una verdad que él necesita leer con el corazón, no con los ojos. El abogado asintió sin preguntar más. Llamó a 2 testigos y procedimos a firmar. Mientras mi pluma se deslizaba sobre el papel, sentí una calma extraña. No era alegría ni tristeza.
Era la sensación de estar por fin en control de mi destino. Cuando todo terminó, Serrano cerró la carpeta y me miró con respeto. «Nunca es fácil cortar la sangre, Alejandro». «No la corto», respondí. «Solo la dejo de alimentar». Salí del despacho y caminé hasta el parque. El mismo parque del Roble, el mismo donde había visto a mi hijo llorar por primera vez. El viento soplaba con fuerza, levantando hojas secas que giraban a mi alrededor como si celebraran un cambio invisible. Me senté en el mismo banco de siempre, saqué mi libreta y escribí. A veces la justicia no llega de un juez ni de un castigo. Llega cuando el corazón deja de temblar frente a quien lo traicionó. Pasaron los días y él no llamó. Ni un mensaje, ni una visita. Sabía que algo debía estar tramando, o que tal vez ya intuía lo que había hecho. Y esa incertidumbre era parte de mi venganza, dejarlo vivir con la duda. Porque el castigo más duro no es perder algo, es no saber cuándo lo perdiste exactamente. Una semana después, recibí una llamada del doctor Serrano. «Alejandro, creo que deberías venir. Tu hijo ha estado rondando por el despacho». Preguntó por Lidia, y cuando supo que la despedimos se puso furioso. «Déjalo», dije, «que se desespere. El silencio también enseña». Esa noche, sin embargo, me sentí pesado. No de culpa, sino de memoria. Fui hasta el armario y saqué una caja vieja llena de fotografías. Allí estaba él, con su madre, de niño, riendo en la playa, con la arena pegada en el rostro. Yo, detrás de la cámara, inmortalizando momentos que ahora parecían de otra vida. Cada foto era un espejo roto, y en cada pedazo podía ver lo que alguna vez fuimos. Entre las fotos encontré una carta vieja, escrita por mi esposa poco antes de morir. Su letra era suave, redonda, con ese tono que solo las madres saben usar. Decía: «Si algún día Ricardo se pierde, no lo busques con reproches, búscalo con amor. No lo eduques con castigo, sino con el ejemplo. Y si alguna vez te duele demasiado, recuerda que también fue tu niño». La leí 3 veces. Luego la guardé de nuevo. El corazón me dolía, pero ya no como antes. Era un dolor maduro, como el de una herida que ha aprendido a convivir con la piel. A la mañana siguiente, fui al notario para entregar la versión final del testamento. Mientras sellaban los documentos, el sonido del sello me sonó a sentencia, no una contra él, sino una a favor de mi paz. Al salir, el sol brillaba con una fuerza que casi me cegó. Caminé despacio hacia casa, con la cabeza alta y el alma más ligera que en años. Había hecho lo correcto aunque doliera, porque el amor sin límites deja de ser amor y se convierte en esclavitud. Esa tarde recibí un mensaje en el teléfono. Era de él. Solo decía: «Papá, necesitamos hablar. Es urgente». No respondí. Miré el mensaje durante un largo minuto y lo borré sin abrirlo. No por crueldad, sino porque ya no había nada que hablar. El tiempo del perdón había terminado. Ahora comenzaba el tiempo de las consecuencias. Me serví una copa de vino, miré por la ventana y sonreí levemente. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentía víctima, ni siquiera vengador. Solo un hombre que, después de perderlo todo, por fin se había encontrado a sí mismo. El golpe en la puerta fue tan fuerte que pensé que la madera iba a ceder. Eran casi las 9 de la noche, y yo ya me preparaba para dormir. Me levanté despacio, sin prisa, como quien ya intuye lo que va a encontrar al otro lado. Abrí la puerta, y ahí estaba él, mi hijo, Ricardo, con el rostro enrojecido, los ojos húmedos, la respiración entrecortada. Traía en la mano un sobre arrugado. «¿Qué hiciste, papá?», dijo, casi sin voz. «Pasar página. ¿Me borraste del testamento?». «No te borré. Te liberé». Entró sin permiso, furioso. Tiró el sobre la mesa. «¿Liberarme? ¿De qué?». «De lo único que me quedaba». «No te quedaba eso, hijo. Te quedaba tu nombre, pero lo vendiste por unas monedas de orgullo». Sus ojos ardieron de rabia. «¿Sabes cuánto he sufrido estos meses? He perdido todo, mi trabajo, mi esposa, mis amigos, y todo lo hiciste tú solo». Le respondí, sereno. «Yo solo decidí dejar de sostenerte». Se quedó en silencio, respirando con dificultad. Por un momento pensé que iba a llorar, pero en lugar de eso golpeó la mesa con el puño. «Eres un miserable, te crees un santo, pero no eres mejor que yo». «Tal vez no», admití,
Pero aprendí algo que tú aún no entiendes. No todo se compra, hijo. «Cállate», gritó dándose vuelta. «Tú nunca me diste nada». Esa frase tan repetida, tan gastada, me atravesó una vez más. Pero esta vez no dolió, solo me dio lástima, porque entendí, de golpe, que ya no hablaba como un hombre. Hablaba como un niño que nunca dejó de reclamar lo que cree que el mundo le debe. «No te di nada», dije despacio. «Solo te di mi vida, pero era tuya, y no supiste qué hacer con ella». Él se giró, con los ojos brillando de furia contenida. «Todo esto es tu culpa. Si no hubieras sido tan débil, si no hubieras dejado que mamá me malcriara, yo no sería así». Esa fue la primera vez que nombró a su madre en años. Su voz se quebró al hacerlo. Y en ese momento, detrás de toda esa rabia, vi algo que no esperaba. Miedo. Miedo de quedarse solo. Miedo de enfrentarse a sí mismo. Me acerqué despacio, sin levantar la voz. «No soy el hombre perfecto, Ricardo. Fui un padre con errores, demasiados tal vez, pero los tuyos ya son tuyos. No me des discursos, viejo. Tú no entiendes lo que es fracasar». «Claro que lo entiendo», dije con un hilo de voz. «Fracasar es criar a un hijo que aprende a odiar a quien lo amó». Él se quedó helado. Bajó la mirada. Su respiración se hizo lenta e irregular. Por fin murmuró: «Solo quería que me miraras como antes». Esa frase me rompió de una manera que ninguna traición pudo hacerlo, porque en su voz no había rabia, ni ironía, ni soberbia, solo un niño perdido buscando aprobación. «Siempre te miré, hijo», dije acercándome, «pero tú dejaste de mirar». «Lo sé», susurró, «y ahora es tarde». «Nunca es tarde», respondí, «pero el perdón, esta vez, no lo daré con palabras». Saqué del cajón el sobre que había preparado días antes, el mismo que iba adjunto al testamento. Lo abrí y saqué una hoja doblada. Se la extendí. «Léelo». Temblando, lo tomó entre las manos. Mientras lo hacía, su respiración se entrecortó. Le costaba leer en voz alta. Apenas murmuró: «Si algún día lees esto, significará que he decidido dejarte lo más valioso que tengo, la posibilidad de cambiar. No te heredo dinero, casas ni cuentas. Te heredo el peso de tus actos, para que aprendas a aligerarlo por ti mismo. Y si algún día decides honrar mi nombre, no será con riquezas, sino con respeto». Cuando terminó, dobló la hoja y se la llevó al pecho. Las lágrimas le cayeron sin que intentara esconderlas, y yo, sin pensarlo, puse una mano sobre su hombro. No como padre, no como juez, como un hombre que entiende que el perdón, a veces, es más un deber que un deseo. Nos quedamos así largo rato, hasta que él, con voz temblorosa, dijo: «No merezco nada de esto». «Tal vez no», dije, «pero el amor de un padre nunca se gana. Se da o se acaba». Él asintió lentamente. Se levantó, guardó el sobre en el bolsillo y fue hacia la puerta. Antes de salir, se giró. «¿Algún día podré recuperar tu confianza?» «Eso depende de ti. Pero recuerda», le respondí, «la confianza no se pide, se construye con los días y con las manos limpias». Cerró la puerta sin decir más. El sonido fue suave, casi reverente. Por primera vez no hubo gritos, ni reproches, ni promesas vacías, solo la sensación de que, tal vez, el ciclo por fin estaba cerrando. Esa noche volví a abrir mi libreta y escribí: «El perdón no es olvidar, es entender que, a veces, el castigo ya fue suficiente». Apagué la lámpara y dejé que la oscuridad llenara el cuarto, no con tristeza, sino con algo parecido a la paz. Han pasado 3 años desde aquella noche, 3 años en los que el silencio dejó de doler y comenzó a tener sentido. La casa ya no me parece tan grande, ni el aire tan pesado. He aprendido a vivir con la ausencia, no como un castigo, sino como una forma de libertad. A veces, cuando me levanto temprano, abro las ventanas y dejo que el viento entre. El mismo viento que movía las cortinas aquella noche en que mi hijo lloró frente a mí. Ahora, en ese mismo rincón, crece una planta que sembré el día que lo dejé ir. No sé por qué lo hice. Tal vez para recordarme que incluso lo roto puede volver a florecer si se riega con silencio. Nunca volvió a pedirme perdón, pero tampoco volvió a herirme, y eso, para mí, fue suficiente. Una tarde cualquiera, mientras ordenaba unos papeles viejos,
El cartero llamó a la puerta. Traía un sobre sin remitente. El sello tenía la fecha de una semana atrás. Lo abrí con calma, sin expectativas. Dentro había una hoja doblada y una pequeña fotografía. En la foto, un niño de unos 6 años sonreía con los brazos abiertos frente a una bicicleta. Al reverso, una dedicatoria escrita con letra que conocía demasiado bien. Para el abuelo Alejandro, gracias por haberle dado al mundo una segunda oportunidad conmigo. Con cariño, tu nieto, Julián. Debajo una postdata. Papá te manda saludos. Dice que todavía está aprendiendo. Me quedé quieto, con la foto entre los dedos, como si el tiempo se hubiera detenido. Sentí que el aire se volvía más liviano, que algo en el pecho se aflojaba. No lloré, solo sonreí, con esa mezcla de tristeza y ternura que deja lo verdaderamente vivido. Fui hasta el jardín y me senté bajo el limonero. El sol caía lento sobre las hojas, y por primera vez en mucho tiempo escuché algo distinto. El canto lejano de un niño, riendo, jugando con una voz parecida a la de su padre cuando era pequeño. Era un eco, o tal vez una memoria, pero me bastó para entender que todo el dolor, toda la distancia, había valido la pena, porque no se trata de ganar o perder, ni de tener la última palabra. Se trata de dejar un rastro de amor que el tiempo no pueda borrar del todo. Tomé la foto, la puse dentro de mi libreta y escribí con mano firme: la vida siempre vuelve a hablarnos con la voz de quienes creímos perdidos, a veces en forma de hijo y a veces en forma de nieto. Cerré la libreta. El viento sopló suave, moviendo las hojas del árbol. Por un instante, me pareció escuchar mi nombre pronunciado con cariño, como en los días antiguos. Miré hacia el cielo con una sonrisa serena y susurré: gracias, hijo. Y en ese suspiro comprendí que el perdón al final no fue un acto, fue un camino. A veces la vida nos enseña que el perdón no siempre repara lo que se rompió, pero sí nos permite seguir respirando sin rencor. Si esta historia tocó tu corazón, dale me gusta. Suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me escuchas. Cada día hay nuevas historias, historias que nos recuerdan que, incluso en el silencio, el amor aún tiene eco.